Venga, el otro día habíamos estado viendo el contactor y vimos algún ejemplo de cómo se determina el calibre a utilizar, ¿vale? Os dije que echaseis un vistazo ahí. Bueno, de todo lo que vimos el otro día, así lo más relevante a recordar, el tema de las categorías de empleo. Según el tipo de motor, según las condiciones de utilización, voy a clasificar el motor en una de esas categorías. A la hora de mirar el catálogo del fabricante para poder elegir el contactor, tengo que tener en cuenta qué categoría de empleo voy a estar utilizando. Y en función de eso, el catálogo en una u otra parte me dará los valores que tengo que mirar, el calibre que tengo que mirar, ¿vale? Bueno, hoy pasamos a la siguiente parte del arrancador, que es el térmico. Bueno, en lo que es la parte de fuerza, normalmente acoplado debajo del contactor tenemos un elemento de protección que se llama el relé térmico. El relé térmico, con el contactor y con la protección que vaya a poner contra cortocircuitos, es lo que vamos a llamar el arrancador, ¿vale? El arrancador es la composición de esos tres componentes en el circuito del motor. El relé térmico nos va a proteger de esas cuatro cosas que tenéis ahí: sobrecargas, arranques demasiado lentos, agarrotamiento y ciclos de arranque paro frecuentes. Sobrecargas: si el motor va en general a absorber más intensidad de la nominal que tiene el motor, en este caso porque a lo mejor le estoy pidiendo mecánicamente al motor que haga una mayor fuerza de la que debería de estar dando, ¿no? Eso se traduce en un aumento de intensidad y el térmico lo va a detectar y va a cortar. Arranques demasiado lentos: cuando el arranque dura más de lo debido, porque lo mismo, porque le estoy poniendo en el eje al motor una carga mecánica demasiado grande, esa intensidad en el arranque se va a mantener durante más tiempo o en un valor elevado, con lo cual el térmico detectará esa sobrecarga y cortará también. Agarrotamiento: pues creo que algo comentamos el otro día, ¿no? Cuando un motor se traba el eje, la reacción que tiene el circuito eléctrico del motor es absorber más intensidad para intentar mover, ¿no? Para hacer una mayor fuerza e intentar mover. Con lo cual, al final, si yo agarro el eje del motor y no dejo que gire, si no corto la alimentación, se va a acabar quemando por sobreintensidad. Y luego los ciclos de arranque paro frecuentes. Si tengo un motor, por ejemplo, en una categoría C3 y lo hago funcionar en AC4, dando arranques y paradas antes de que acabe el ciclo de arranque del motor, lo que estoy haciendo es hacer circular intensidades de 6 veces, 5 veces la intensidad nominal en todo el ciclo de funcionamiento del motor, con lo cual al final sobrecalentamiento también, y el térmico me debería de cortar, me debería de proteger. Esta protección, a diferencia de lo que estáis acostumbrados, es una protección para el motor, no para la línea, ¿vale? En un edificio de viviendas o en locales comerciales, cuando calculamos protecciones, normalmente las protecciones protegen líneas, protegen conductores. Aquí lo que estamos protegiendo es el receptor en sí, el motor. Por eso va a haber una diferencia que vamos a ver respecto a los térmicos que tenemos, por ejemplo, en un magnetotérmico, y que va a ser que podemos regular el disparo. En un magnetotérmico normal de una vivienda, el disparo va a ser, según su curva, entre unos determinados valores, entre 3 y 5 veces la intensidad nominal, entre 4 y 7, entre 7 y 10, bueno, dependiendo de la curva tendrá unos márgenes. Aquí, bueno, lo que decía de 3 y 5, 7 y 10 y tal es el disparo magnético, ¿no? El térmico estaría a la izquierda de ese disparo. Bueno, pues para aquí lo puedo regular. Aquí lo puedo regular. No va a estar a una vez, cuando supere una vez la intensidad nominal, sino que puedo hacerlo un poco antes, un poco después. ¿Vale? Vais a ver cuando lo utilicéis que todos tienen un tornillín donde puedo meter el destornillador y regular ese margen de disparo. Esa regulación es porque lo que quiero es proteger el motor y tengo que regularlo en función del régimen de funcionamiento que tenga el motor. Los motores normalmente nunca los voy a utilizar al 100% de su potencia. Van a estar un 80%, suele ser lo deseable. El 80% aproximadamente esos motores es donde rinden más, desde el punto de vista de eficiencia energética, ¿no? De transformar energía eléctrica en energía mecánica. Mayor rendimiento es ahí. Se suelen utilizar al 80% como mucho. Y bueno, utilizarlo al 50%, al 60% es bastante habitual.
Por eso tengo que poder regular el margen de disparo para que el contactor me dispare cuando supero la intensidad máxima del motor en el funcionamiento que tenga. Bueno, la pinta que tiene es algo como eso de ahí. Se acoplan debajo del contactor a través de estas 3 conexiones, con lo cual va unido, al final queda unido en una pieza. Ojo, porque aunque formen una pieza físicamente, las marcas que tienen son distintas, son componentes distintos. Una cosa es el contactor y otra cosa es el térmico. Digo esto porque al contactor le vamos a ir acoplando otros módulos que sí que van a ser parte del contactor. Por ejemplo, si le pongo un bloque de contactos auxiliares en el frontal, la marca que va a llevar ese bloque va a ser K1M, exactamente igual que la marca del contactor, o K2M o K3M. Mientras que el térmico tiene su propia marca porque es un dispositivo aparte, es una protección. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Lo que tiene el térmico son 3 bimetales, unas placas con 2 metales unidos, con diferente coeficiente de dilatación. El conductor por el que pasa la corriente que yo quiero medir, que quiero detectar, está cableado alrededor de la pletina, con lo cual la intensidad de corriente por efecto Joule va a calentar esa pletina en funcionamiento normal. Cuando se calienta más de la cuenta, uno de los 2 metales se va a dilatar antes que el otro y al dilatarse el conjunto se dobla hacia un lado, ¿no? Al estar pegada a las 2 láminas se tiene que doblar. Al doblarse la lámina lo que va a accionar es un resorte, pequeño sistema mecánico que lo que hace es disparar, ¿no?, los contactos del térmico. Tenéis aquí un esquemilla que está sacado del catálogo del fabricante de cómo actúan, cómo actuarían, ¿no?, los 3 contactos en el caso de distintos tipos de sobrecargas. Tiene un mecanismo al final, lo que deberíamos de ver ahí es que tiene un mecanismo que hace que al final van a saltar las 3 fases. Aunque dispare solo una, van a saltar las 3, van a desconectar las 3. Es de lo que se trata. Simbología que vamos a utilizar, esa que tenéis ahí. Lo más habitual es que la numeración de contactos sea la de arriba, sea esta de aquí. Vale, esto es lo que vais a encontrar más habitualmente. 9596 para el cerrado, 9798 para el abierto, de los 2 auxiliares que tiene, que son estos contactos que están aquí en el frontal, estos son los contactos auxiliares, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 para los contactos de fuerza, que estarían aquí, ¿no? Este sería el 1, la salida estaría por aquí abajo el 2, el 3 y el 4, y el 5 y el 6 ahí. Vale, los de fuerza normalmente llevan una única numeración. El primer polo es el 1, 2, segundo 3, 4, el tercero 5, 6. En todos los componentes en general, Sí, eso al final lo que os pone el fabricante donde pone esa figura es que si salta una de las fases, si solo se sobrecarga una de las fases, tiene una pestaña ahí mecánica que lo que hace es que disparen las 3. Tiene esta especie de gatillo que tiene aquí y lo que veis en corte son como 2 pletinas perforadas, que cuando salta una fase dobla la pletina y empuja las otras 2 también con él. Con lo cual al final va a disparar o desconectar las 3 fases del térmico. La idea es que el motor no pueda seguir funcionando a 2 fases. Solo desconectase la fase que tiene la sobrecarga, dejaría el motor a 2 fases, con lo cual acabaría disparando las otras 2. Entonces ya directamente te lo dispara. Bueno, ahí tenéis representado 2 opciones de arrancador. Para un motor, por ejemplo, monofásico, este es un motor de corriente continua, ¿vale? En el caso de la izquierda, para un motor trifásico de corriente alterna. Cuando utilizo tanto contactores como térmicos trifásicos, con cargas que solo tienen 2 conductores, ¿vale?, en este caso positivo y negativo, lo que hago es lo que se llama remontar uno de los 2 conductores, ¿no? Si os fijáis, el conductor entra por aquí, pasa por el térmico y sale hacia arriba y vuelve a entrar por el segundo polo, tanto del contactor como del térmico, ¿vale? Y de ahí iría al motor. Mientras que el otro polo es el que va directo. La figura, el otro polo va directo hasta aquí, ¿no? Directo a la carga.
Y luego el que está al lado, la conexión típica trifásica para un motor trifásico. Lo acoplamos justo debajo del contactor. Estas uniones de aquí quedan hechas directamente a través de los pines estos 135 que tiene la parte superior. Y desde el punto de vista del cableado, yo entraría por la parte de arriba del contactor y saldría por la parte de abajo del térmico, por aquí, desde el punto de vista del cableado. ¿El qué? ¿A qué te refieres a hacerlo de una manera y de otra? Porque son motores distintos. Aquí sería para un motor, o bien un motor monofásico, o bien un motor de corriente continua, que solo tiene dos conductores. Entonces, si tengo tres polos, la manera de conectar los tres polos para dos conductores sería esa de ahí. Tengo que hacer que una de los dos conductores pase por dos de los polos, tanto del contactor como del térmico. Eso es para equilibrar la detección, para que te detecte si hay una sobrecarga en los tres polos, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, monofásica en alterna es exactamente lo mismo. Segundo, me parece que tenemos una práctica con variadores que precisamente lo que hacemos es conectar un variador que se alimenta en monofásica a través de un contactor que es trifásico, y hacemos eso mismo. Cogemos uno de los dos conductores y lo pasamos por dos de los polos. Pero bueno, esto es por culpa de la carga, que la carga es monofásica, ¿vale? Esta carga que tengo aquí, bueno, en este caso es de continua, tiene solo dos conexiones. Entonces, como yo aquí tengo tres, la manera de hacer es paso primero por uno de los polos, remonto y paso por el segundo, ¿vale? De esa manera tengo la misma corriente en todos los bimetales del térmico. Y aquí la conexión ya típica trifásica normal. Aquí tendréis una foto de un conjunto de un contactor con dos contactos auxiliares montados en el frontal y el térmico en la parte de abajo, ¿vale? Quedaría el conjunto así. Bueno, respecto a las curvas que tienen de disparo, hay tres tipos principales: relés de clase 10, de clase 20 y de clase 30. Ese 2, 10, 20, 30 es el tiempo máximo de arranque que permiten. Con un relé de clase 10 podría tener un arranque de hasta 10 segundos. Si el arranque tarda más de 10 segundos, el relé térmico dispararía. El de clase 20 hasta 20 y el de 30 hasta 30. A medida que voy aumentando, pues son arranques más lentos, ¿no? No es muy habitual tener arranques de 20, 30 segundos. Estaríamos hablando de motores normalmente de mucha potencia, con cargas que tengan mucha inercia. Pero bueno, en motores de gran potencia a veces se da ese caso. Bueno, pues existe un térmico específico que permite esos arranques más elevados. La pinta que tienen las curvas, sacado también de catálogo, son esas de ahí. Fijaros que aquí el fabricante me da tres, para tres condiciones de funcionamiento distintas. Me da una para el funcionamiento equilibrado de tres fases, sin paso previo de corriente en frío. Es decir, cómo va a responder cuando le hago un arranque con el motor frío, con el motor parado. El segundo sería cómo va a responder en un funcionamiento en las dos fases, sin paso previo de corriente en frío. Imaginaos que arranco el motor solo con dos fases, con una fase se me ha desconectado por lo que sea, la curva de respuesta va a ser la 2. Y la 3, funcionamiento equilibrado a tres fases, después de paso prolongado de corriente de reglado, es decir, en caliente. Lógicamente la curva 3, como el motor ya está caliente y el térmico ya está caliente, va a ser más rápida, está más abajo en la curva que la 1 y que la 2, ¿vale? En la gráfica es corriente en la horizontal, aquí tendríamos corriente y aquí tendríamos el tiempo, ¿vale? Más abajo significa menos tiempo y por tanto más rapidez, ¿vale? Esa curva se parece de todas maneras mucho a las que podéis haber visto en los térmicos que se utilizan en el magnetotérmico de una vivienda. Una curva de tiempo inverso, cuanto mayor es la sobrecarga, menos tarda en disparar, exactamente igual o muy parecida a la que tenemos en el térmico de una vivienda. Bueno, sobre estas curvas hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando tengo un térmico en un cuadro y ese cuadro tiene un calentamiento excesivo, eso me va a afectar también al disparo del térmico, ¿vale? Por eso, una de las cuestiones que es importante en un cuadro industrial es tenerlo bien ventilado.
o bien que tenga rejillas para poder meter aire frío y sacar aire caliente por la parte de arriba, o bien con ventiladores, o garantizar que está bien ventilado. ¿Vale? Los cofres normalmente, cuando tengo cofres de tipo estanco, como los que tenemos ahí atrás, esos ventilan por la chapa, por contacto con la chapa. Por eso, bueno, normalmente se utiliza chapa para fijar todos los elementos, pues para poder utilizar toda la chapa del cuadro como elemento de refrigeración. También tengo que tenerlo en cuenta a la hora del tarado de los térmicos. Si estoy muy al límite del calentamiento del cuadro, pues tendré que aumentar un poco el margen del térmico. Bueno, respecto al rearme también hay varias opciones, ¿no? Esto sería qué pasa una vez que ha disparado, cómo se rearma, cómo vuelve la situación de reposo. Y os pone ahí varios esquemas. Lo normal es que tengan un botón de rearme. Yo tenga que hacer algún tipo de acción para rearmar. Es lo deseable porque de esa manera, imaginaos que hubo una sobrecarga en el motor y el térmico dispara. Si se rearmase solo, podría darse el problema de que el motor se ponga a funcionar cuando alguien esté haciendo mantenimiento en la máquina y puede haber un accidente. Entonces lo deseable es que yo tenga que hacer algún tipo de acción para rearmarlo. Pero los hay que se rearman solos, ¿eh? Aquí los tenemos de los dos tipos en el taller. Hay unos más antiguos que se rearman solos y otros más modernos que tienen un botón de rearme. Bueno, y ahí tenéis diferentes esquemas, diferentes opciones, jugando con los contactos del circuito de auxiliares del térmico, las diferentes opciones que tendría. La deseable, la de la derecha, rearme manual. Tengo un botón, en este caso incorporado en el propio térmico, que me pone en condiciones de reposo el térmico. ¿Vale? Este sería uno de rearme automático, esquema 2 hilos, y otro de rearme automático, esquema a 3 hilos. ¿Vale? En este caso, bueno, no han dibujado señal de paro, pero tendría que haber alguna señal de paro ahí. La diferencia principal estaría entre estos dos, que se rearma automáticamente, y este de aquí, que es cuando yo tengo que hacer alguna opción para rearmarlo manualmente. Los contactos del térmico, el cerrado se utiliza como orden de paro y el abierto para señalizar. Y donde pone detección de fallo, lo normal es que haya ahí una bombilla, como es el caso, ¿vale? Cuando utilizamos un autómata, lo que vamos a hacer es meter el contacto abierto a la entrada del autómata para decirle al programa de que disparó el térmico, y el cerrado lo voy a utilizar en serie con la bobina del contactor, por cableado. Voy a seguir utilizando el cerrado para asegurarme de que si dispara el térmico, el contactor no puede funcionar. ¿Qué diferencia hay entre 2 hilos y 3? Bueno, que aquí es con pulsadores en 3 hilos y en 2 hilos es con un interruptor. Lo que pasa que aquí, si os fijáis, yo echo de menos una orden de paro, ¿no? Por aquí o por aquí. ¿Vale? Sería mando por pulsos o mando por nivel. Vale. Fíjate, aquí te dibuja un interruptor rotativo, que sería este símbolo de aquí, y aquí te dibuja un pulsador. Esa es la principal diferencia. Bueno, el frontal del térmico, como eso que veis ahí. Los tornillos del contacto abierto, estos dos de aquí, del contacto auxiliar. Los tornillos del contacto cerrado, estos dos de aquí. ¿Vale? Luego tiene la puesta a cero, que sería este reset que tenéis ahí. El botón rojo de stop, ojo con este porque este mosquea mucho. Ese botón solo actúa sobre este contacto. ¿Vale? El botón rojo lo único que hace es abrir el contacto cerrado. A mí me puede servir, si lo tengo instalado como orden de paro, para dar desde el frontal del térmico una orden de paro al circuito. Pero no maniobra ni el abierto ni los contactos de fuerza. ¿Vale? Y luego tiene una pestaña de test, que normalmente lo que se hace es desplazarla, que esa sí que actúa sobre todos los contactos. Me abre los contactos de fuerza, me cierra el abierto y me abre el cerrado. ¿Vale?
Pero ojo con el stop, porque el stop lo único que hace es actuar sobre el contacto 96. Bueno, lo puse al revés, joder. A ver, vamos a decirlo bien. El stop actúa sobre el cerrado, que es este. El 95, 96. ¿Vale? Y el de reset sobre todo, sobre el abierto, el cerrado y los de fuerza. Ahí os pone las diferentes opciones que tiene el frontal y lo que es todo eso de ahí. Bueno, siguiendo con el arrancador, vimos la protección contra sobrecarga, que en este caso sería el térmico. Nos quedaría por ver la protección magnética o contra cortocircuitos. Aquí vamos a tener varias opciones. Vamos a tener la opción de un disyuntor, que no deja de ser más que la parte magnética de un magnetotérmico, o puedo tener también fusibles, ¿vale? Aquí os recuerda lo que es un cortocircuito. ¿Alguien sabría decirme la diferencia práctica entre una sobrecarga y un cortocircuito? Una sobrecarga no es toda la red y un cortocircuito son un punto exacto o algo así. Sobrecarga puede ser en un punto muy concreto también. La sobrecarga normalmente va a estar originada porque estás consumiendo más de la cuenta, o porque tienes una derivación, podría ser una causa de una sobrecarga también. Una derivación, una sobrecarga. Sí. Pero no cortaría ese cuadro, o sea, Hombre, si lo tienes bien protegido, las protecciones tienen que cortar. Por eso a veces cuando te está cortando la protección y no sabes por qué, pues a veces es una derivación. Claro, tiene que darse el caso de que sea una derivación, perdón, con una resistencia adecuada para que no sea un cortocircuito. Si es una resistencia muy baja, te produce algo similar a un cortocircuito, ni que sea muy alta. Entonces hay casos de esos donde puedes llegar a producir una sobrecarga. Lo habitual es lo que dice Fede. Cuando tienes un receptor que está consumiendo más de la cuenta, tienes una sobrecarga. Hay una diferencia también práctica, que es que el valor de intensidad de sobrecarga suele ser mucho más pequeño que el valor de intensidad de cortocircuito. Cuando junto dos puntos a distinto potencial, los valores de intensidad que se producen son de muchas veces la intensidad nominal. Hablamos de 10, 15, 20, ¿vale? Y una sobrecarga en un punto exacto, que sería. Depende, ahí ya depende de cómo sea ese tipo de sobrecarga. Sobrecarga puede estar motivada desde, por lo que os decía, una derivación, o lo más habitual, por ejemplo, una instalación industrial, un motor que lo hago funcionar por encima de su potencia. Le pido más fuerza mecánica en el eje de la que para la cual está diseñado, y el motor lo que empieza es a absorber más intensidad, y esa intensidad es la sobrecarga. El cortocircuito, junto dos puntos de diferente potencial. Cuando tengo un cortocircuito, hacemos muchas veces la cuenta así a lo bestia, ¿no? Dime.
tienes, por ejemplo, un cable que está en contacto con un elemento de construcción, por lo que sea, porque alguien ha hecho una chapuza, ha metido ahí, yo qué sé, un taladro por una pared o lo que sea, y te está derivando corriente. Si el contacto es suficientemente bueno, te va a estar produciendo una sobrecarga. Como si tuvieses un receptor. Como si tuvieses un receptor. No es habitual, no es probable que suceda, pero podría llegar a suceder. Y de hecho a veces ha habido sobrecargas por esa razón. Como tienes una protección diferencial y hay protecciones que te van a saltar a lo mejor antes de que llegue la protección contra sobrecargas. Pero bueno, puede haber derivaciones de ese tipo que lleguen a ser una sobrecarga, porque el valor de intensidad de defecto es suficientemente grande. Pero lo más habitual es lo que decía Fede, un receptor que por lo que sea consume más intensidad de la que debería. Eso suele ser una sobrecarga. Cortocircuito también es bastante improbable, ¿eh? Que se produzca un cortocircuito en una instalación es algo que no suele suceder. En una instalación real en funcionamiento, causas de cortocircuito reales no hay muchas. Lo típico, pues cuando están, lo que os decía antes, están con un elemento de construcción, o sea, picando, ¿no? Cuando pican en una calle y encuentran un cable y te hacen un corto. Animales que te coman los cables también te pueden hacer un cortocircuito. Luego también el tema de la suciedad, la suciedad sumada con la humedad, cosas por el estilo también te producen muchas veces cortos, porque te reducen la resistencia superficial entre los bornes de conexión y al final la intensidad te pasa de borne a borne por la superficie de la carcasa del aparato. Eso también en instalaciones industriales donde el nivel de limpieza no es el adecuado y los cuadros no son estancos, pues puede pasar. En cocinas, lo que decía el compañero, pues imagino que también es un punto que por temas de limpieza puede llegar a suceder. Pero no es habitual que ocurra un cortocircuito, no debería de ser habitual. En una instalación industrial, desde luego no es nada habitual que haya un cortocircuito, pero como el reglamento nos obliga a proteger, tienes que tener protegida la instalación. En otro tipo de instalaciones, bueno, a veces se producen por manipulaciones también incorrectas, ¿no?, de las instalaciones. Lo que nos pasa aquí, montamos mal el circuito y cuando conecto nos pega el petardazo. Os estaba diciendo aquí, el cortocircuito suelen ser intensidades muy grandes. Muchas veces hacemos así a lo bestia esta cuenta, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de cortocircuito? La tensión del cortocircuito partido de la resistencia. La tensión de cortocircuito normalmente se suele calcular el 80% de la tensión nominal y aquí la resistencia y el valor que tenga, ¿no? Ponte que tienes una resistencia de cortocircuito de 0,1. Vamos a hacer una cuenta así muy rápida. 0,8 por 230 partido de 0,1. Esto sería 80 más 80, que son 160, más 184 me sale de memoria. Vamos a suponer que lo hice bien. 184 entre 0,1, esto sería 1840 amperios. Vale, un ejemplo, un cálculo de la corriente de cortocircuito. Normalmente en el cortocircuito, como la corriente se eleva, se suele estimar en los catálogos de los fabricantes de protecciones y tal, te ponen que calcules al 80% de la tensión nominal. ¿Por qué? Porque cuando tengo un cortocircuito circula mucha intensidad por el cable y la caída de tensión te va a restar tensión efectiva en el cortocircuito. Y luego ya dependiendo de cómo sea el contacto, ¿no?, el punto en el que sea el cortocircuito, la resistencia que va a jugar en un cortocircuito es toda la resistencia del cable que tengas, desde el origen de la instalación, que estará en el centro de transformación, hasta el punto donde tú haces el cortocircuito. Cuanto más cerca estés del centro de transformación, de la salida de bornes del centro de transformación, este valor de aquí va a ser más alto. Se estima el 80% de la tensión cuando hay un cortocircuito.
porque el propio cortocircuito te genera una caída de tensión que te reduce la tensión efectiva que mueve ese cortocircuito. Es una estimación muy a grosso modo que recomiendan los fabricantes, ¿no? Cuando calculas protecciones, los catálogos de Schneider, por ejemplo, lo pone así. Por ajustarlo más a la realidad, porque el 100% de tensión no lo vas a tener. Si usásemos el 100% saldrían 2300, ¿no? Amperios. Esta intensidad no es infinita. A veces también cuando lo haces en electrotecnia dices tú, vale, 230 entre una resistencia cero y con dos narices, ¿no? Pones infinito, el 8 durmiendo. Pues no existe una corriente infinita. El transformador tiene un máximo de corriente de cortocircuito que puede proporcionar, que depende de las características del propio transformador y de la potencia que a su vez la red de alta tensión le puede suministrar. En función de eso va a tener una intensidad máxima. Y la resistencia no puede ser cero, efectivamente. Pero lo que quiero decirte es que esta intensidad está limitada por muchos sitios. ¿Qué intensidades reales podemos tener en una instalación industrial? Bueno, pues estaremos en máximo a lo mejor de 25.000 amperios. En una situación en que haga el corto justo en bornes del transformador, justo a la salida, pues puedo llegar a valores así, 25, 20, esto ya son muchos amperios. Claro, tengo que tener una buena protección porque esos son los valores que tiene intensidad de cortocircuito un transformador de 400, de 630 kVA, andan por ahí, de memoria estoy hablando, pero andan en torno a esos valores. Claro, si lo haces justo en bornes, la resistencia ahí sí que es prácticamente cero. La resistencia del tramo que le pongas entre los bornes del... Ahí te estaría limitando también, por eso el transformador tiene una limitación, la propia resistencia de los devanados internos del transformador. También te van a estar limitando esa corriente. Bueno, el caso era para deciros que la corriente de cortocircuito van a ser muy altas, pero tampoco van a ser... Bueno, van a tener su límite también, ¿no? La manera más práctica hoy en día de proteger, que no la mejor, pero la más práctica, con un guardamotor magnético, que es eso que os pone ahí. Es como si fuese un magneto térmico de una vivienda, pero solo con parte magnética, sin parte térmica. ¿Por qué se utiliza un guardamotor magnético? Bueno, como tengo protección térmica ya en el motor, debajo del contactor, pues no tengo por qué repetirla, ¿no? Esa protección. La pinta que tiene son un poco diferentes en cuanto a forma a los de vivienda, pero al final es lo mismo. Fijaros que incluso la simbología que se utiliza es la misma. Os dibuja el relé de sobreintensidad, la bobina, ¿no? Esa que tiene, el principio de funcionamiento es una bobina de muy pocas espiras con un grosor muy grande, que cuando circula la corriente de cortocircuito produce un campo magnético suficiente para mover una pequeña pieza que tiene en el núcleo y disparar los contactos del disyuntor en este caso. El circuito mecánicamente tiene unos muelles que se han cargado cuando yo lo conecté y bueno, a tocar el gatillo en ese punto me mueve el resorte y me abre los muelles, los libera para que se abran los contactos. En la simbología, aquí esta es la simbología completa, os pone en el contacto, no se ve muy bien, pero os pone esto que hay dibujado aquí a la derecha, el símbolo del seccionador y el símbolo del disparo automático, que es ese aspa que os ponéis sobre el contacto. Hay muchas veces que lo vais a ver sin tanto detalle el símbolo, ¿vale? Os pone el del automático y sin más. Si os interesa dejar claro cuando lo estáis dibujando de que también tiene seccionamiento, le ponéis esta raya cruzada de aquí, esa de ahí significa el seccionamiento. Pregunta que os hago yo ahora, ¿qué es seccionamiento? ¿Sabéis todos la diferencia entre un seccionador y un interruptor? Eso es muy evidente, uno es seccionador porque secciona y el otro es interruptor porque interrumpe, ¿no? Claro. El interruptor corta en carga y el seccionador. El interruptor está pensado para trabajar en carga, es decir, tengo corriente en el circuito y el interruptor es capaz de interrumpir la corriente. Por ello tiene unas características constructivas muy particulares. Un interruptor tiene que tener una velocidad de actuación de los contactos rápida. En baja tensión normalmente se hace con unos muelles. Yo cargo los muelles y esos muelles son los que se van a encargar de que el contacto
se abre rápidamente. Cuando subo un automático, notáis que en la tecla que tiene automático hay una cierta resistencia, ¿no? Esa resistencia es porque estoy cargando los muelles, estoy estirando los muelles que tiene dentro. Esos muelles son los que se van a encargar de cuando dispare, de que el contacto se abra rápidamente. Devuelven esa energía mecánica con la que los he cargado y abren el contacto. En media tensión se utilizan algunos incluso aire comprimido. Tengo un calderín con aire comprimido y mediante un chorro de aire comprimido a alta presión consigo que los contactos se abran rápidamente. Eso es un interruptor. ¿Y un seccionador? No sin tensión. Está pensado para trabajar sin carga, es decir, sin corriente. Un seccionador, además, su característica principal es que es capaz de aislar. Un seccionador se caracteriza por una apertura, una distancia de apertura de contactos lo suficientemente grande para, con unos márgenes que me marcan las normas de sobretensión, aislar completamente la entrada de la salida. Cuando yo tengo abierto un seccionador, tengo la seguridad que aguas abajo de ese seccionador estoy completamente aislado de la alimentación. Es decir, no voy a tener tensión de ningún tipo. Problema, que un seccionador no tiene una apertura rápida de contactos. Normalmente un seccionador se abre con la apertura o la velocidad de apertura que le dé el operador y no sirve para interrumpir corrientes. Entonces, es un contacto también que se abre, pero no es capaz de trabajar en carga. Cuando tengo un seccionador que solo es seccionador, tiene que estar asociado con un interruptor que yo accione primero para quitar la corriente y una vez que quite la corriente ya puedo abrir el seccionador. Hoy en día lo normal, tanto en baja como en media tensión, es que estén asociados en el mismo componente, con lo cual ya no existe ese problema. Es decir, voy a tener interruptores y voy a tener por otra parte interruptores que además son seccionadores, que además me aíslan, ¿vale? Como sería el caso de este de aquí. El interruptor, cuando no se utiliza la simbología de accionamiento automático, se dibuja con un círculo, ¿vale? Si veis alguna vez en la simbología este contacto, eso significa un interruptor, mientras que este de aquí significa un seccionador, ¿vale? Esto sería el seccionador y esto sería el interruptor. Y luego, cuando pone el aspa, sería interruptor de accionamiento automático. ¿En qué sitio de un edificio de viviendas tenemos un interruptor seccionador? Y lo de la toma tierra. La toma de tierra me da que no. ¿En qué punto de una instalación, por ejemplo, de edificio, tenemos un interruptor seccionador? No. Una caja de contadores tenemos uno, ¿no? A la entrada del embarrado, donde viene la línea general, desde la caja general de protección, la entrada en la centralización de contadores en el embarrado y en la parte de abajo es a través de un interruptor seccionador, que precisamente lo que nos va a permitir es desconectar completamente todos los consumidores del edificio. Ese en este caso es de accionamiento manual, pero es interruptor seccionador. Pues debe de tenerlos. De hecho os lo simboliza, me parece que así. Lo vais a ver en los catálogos. Os pone este símbolo en el frontal. Que hay a la entrada del embarrado. Tienes la unidad del embarrado y aquí normalmente suele estar montado aquí al lado de las 4 barras. Aquí lo vas a tener con una maneta. Ese es el interruptor seccionador. ¿Y qué sentido tiene que sea seccionador? Pues para poder trabajar en todas las instalaciones con la seguridad de que estás separado de la alimentación. El seccionador te garantiza que incluso con unas sobrecargas que te marca la norma, estás aislado. Es decir, tú puedes trabajar en la instalación que no vas a tener ningún tipo de tensión. Sí, el interruptor lo que hace es dejar que pase la... Pero el interruptor no tiene por qué garantizarte una separación adecuada. El interruptor te puede interrumpir la corriente, pero ante una sobrecarga, por ejemplo, de tensión, pues igual una sobretensión igual no te la aísla. Se te inducen corrientes a su salida, mientras que un seccionador sí que te lo garantiza.
seccionador normalmente está aguas arriba, ¿sí? El orden en los que lo tienen separado lo tenían porque hoy en día ya es muy difícil encontrar esos dos componentes separados. Las instalaciones de alta tensión todavía están separados hablo de alta tensión, lo que antiguamente se llamaba media, por encima de 24 kilovoltios. Ahí ya tenemos interruptores y seccionadores separados. En subestaciones también los hay. El seccionador suele estar aguas arriba y el interruptor aguas abajo. Es decir, lo que está en cabecera del todo es el seccionador, lo que me aísla. Y aguas abajo, primero yo siempre maniobro el interruptor y luego el seccionador. Las subestaciones todavía está así. Una subestación tienes posiciones de seccionamiento y posiciones de interrupción. Pues te vas a llevar un susto, va a haber un arco eléctrico considerable. Ese accidente se da a veces en subestaciones y en líneas aéreas, lo que se produce es un arco considerable. Así, cuando mueven esos brazos gigantes de hierro, se bajan los brazos. Esos brazos es el seccionador. Los hay que son una barra que gira, una barra que te está con una columna central, te está uniendo por los dos extremos, la entrada y la salida, y lo que hacen es girarla, ponerla en perpendicular y te deja el circuito abierto. Luego hay otros que son tipo pantógrafo, como los pantógrafos de los trenes, son un mecanismo con dos bielas y unas bisagras que cuando estira hace así y agarra el embarrado, agarra el cable. Hay de diferentes tipos. Los hay que son simplemente de girar, son un brazo que te gira así y te conecta en un movimiento de 90 grados. Luego en instalaciones de media los hay unos que habréis visto, seguro los que viváis en zonas rurales estáis cansados de verlos. Cuando tengo un centro de transformación de intemperie, en el mismo poste o en el poste anterior hay unos fusibles que están montados sobre un seccionador. Lo que tenéis son dos aislamientos con una pletina que me lo engancha al apoyo y luego entre los dos extremos del aislador tenéis un cilindro que es el fusible. Y tiene una anilla que tú vas con la pértiga, tiras de la anilla y tiene una bisagra que abre así, que da colgando hacia abajo el fusible. Eso también es un seccionador. Eso es como se abrían o como puedes seccionar un centro de transformación de intemperie a través de ese seccionador. Interruptor de accionamiento automático. El símbolo este dices. Sí. Interruptor de accionamiento automático. En las instalaciones normalmente en las que nos competen a nosotros, el interruptor seccionador lo suelo tener en la protección de cabecera. El resto de protecciones, si tengo subcuadros y demás, normalmente no es necesario que tengan seccionamiento. Si me va a poder interesar aislar un cuadro en un momento dado ante una avería, cada protección de cabecera del cuadro con seccionamiento, para poder descargar el cuadro, ¿no? Dejarlo completamente desconectado de la alimentación. Bueno, una primera combinación entonces con el disyuntor magnético y con el térmico del motor podría tener un arrancador que tuviese esa pinta de aire, ¿vale? El arrancador tiene que tener la función de conexión, la función de protección contra sobrecargas, que es lo que hace el térmico, y la protección contra cortocircuitos, que es lo que hace el magnético. Cuando tengo esas tres funciones, digo que tengo un arrancador. Se puede construir con elementos separados como estamos haciendo, o tengo arrancadores también que vienen en una pieza. Hoy en día también, bueno, hoy en día ya desde hace muchos años, tengo arrancadores de tipo electrónico y tengo variadores de frecuencia que hacen las veces también de arrancador. Tendrían un arrancador completo. Pero cuando hablamos de arrancador normalmente hablamos de esas tres funciones juntas. Protección contra sobrecargas, conexión, desconexión y protección contra cortocircuitos. Todos los disyuntores pueden realizar cortes omnipolares, ¿vale? De hecho lo que realizan es un corte omnipolar. ¿Qué es un corte omnipolar? Corta todos los polos al mismo tiempo, ¿no? Omni significa todos y polo, cada uno de los polos, ¿no? Me corta todos los polos. La manera que el reglamento me dice, o una de las dos maneras, de las dos excepciones a la norma general de que el neutro nunca puede ser interrumpido. Lo puedo hacer con dos excepciones: corte omnipolar simultáneo,
la protección tetrapolar que tengo en un cuadro con 3 fases y neutro, eso es un corte unipolar simultáneo. O con una unión amovible, sería por ejemplo, pues una borna que tienes que atornillar, es decir, que necesitas una herramienta para abrir esa conexión. La unión que hay del neutro en la caja general de protección, eso es una unión amovible también. ¿Vale? Son las dos excepciones que me da. Recordar que el neutro nunca puede ser interrumpido. Si me ponéis, no sé si era en esta clase, pero el otro día en un esquema me ponía alguien en un esquema de mando, la bobina en mitad de la rama, contactos por abajo, contactos por arriba. El neutro no lo puede interrumpir con contactos. El neutro a las bobinas del esquema de mando les llega siempre directamente. ¿Por qué les llega directamente? Porque el neutro no se puede interrumpir. Y alguien me dirá, vale, pero es que la protección del cuadro me interrumpe el neutro. Sí, me la interrumpe porque es un corte unipolar simultáneo. Bueno, en el año Catapún sucedían otras cosas. Desde el reglamento del 1976, me parece que es, el anterior reglamento que había, el que tenemos ahora, desde ese reglamento del 76 del siglo XX ya no se puede interrumpir el neutro. Pero bueno, si te producía confusión es porque tienes claro que el neutro no se puede interrumpir, es buena señal. En instalaciones antiguas por ahí todavía se pueden encontrar instalaciones donde el neutro sí que se interrumpe con interruptores, conmutadores y demás. Bueno, acabamos esto y pasamos a hacer un poco de taller. Dos parámetros importantes de las protecciones magnéticas, que son aplicables también a las magnetotérmicas. Poder de corte último, poder de corte en servicio. Tenemos que tener en cuenta que los automáticos, las protecciones automáticas, los magnetotérmicos, se utilizan de diferente manera en industria o en vivienda. El mismo magnetotérmico en vivienda se puede utilizar de manera mucho más restrictiva. Es decir, el mismo magnetotérmico físicamente, si lo utilizo aplicando la norma de vivienda, yo tengo que garantizar que el automático se puede rearmar repetidas veces ante cortocircuitos. Al menos me parece que la norma dice que 2 veces. ¿Vale? Mientras que si utilizo el mismo automático en un ambiente industrial, yo puedo hacer que solo se pueda rearmar una vez, o puedo calcularlo para que solo se rearme una vez. Es decir, el automático tendría que soportar el primer cortocircuito solamente. Al segundo podría fundir como un fusible. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en industria se supone que hay personal de mantenimiento. Entonces, la norma permite que en el uso industrial se apure mucho más las características de protección que me da el automático. Por eso vais a ver a veces en los catálogos, por ejemplo, en los que las gamas que son para residencial y vivienda, que os hace referencia a 2 normas. Una podría utilizarla si lo voy a aplicar en un cuadro que esté dentro de una industria, y otra, la que se aplica normalmente, si lo voy a utilizar en viviendas. Aquí jugamos en este material que es ya pensado para industria con la norma de industria, ¿no? Y por eso nos habla del porte, el poder de asignado de corte último. Valor máximo de corriente eficaz que permite realizar un corte correctamente y a continuación una operación de cierre-apertura. Ese sería ese valor límite, ¿no?, de la capacidad de corriente que puede cortar. Corriente de cortocircuito. Y el poder asignado de corte en servicio es el valor eficaz máximo de corriente que permite realizar un corte correctamente y a continuación 2 operaciones de cierre-apertura. Ese sería el valor que normalmente utilizamos como referencia para su instalación en vivienda. Poder de cierre, valor máximo de corriente que puede establecer, igual que en el contactor. Y luego una característica muy importante, la autoprotección y el poder de limitación. Esto ocurre también con los de vivienda, esto es exactamente igual. Un automático, por el hecho de ponerlo, aguas abajo de él ya me está limitando la corriente de cortocircuito. ¿Vale? Con lo cual,
Si yo tengo un cuadro que en cabecera he calculado, por ejemplo, que tengo 10 kiloamperios de corriente de cortocircuito, es muy probable que, bueno, es muy probable, tengo que poner una protección en cabecera con un poder de corte mayor o igual a 10 kiloamperios, ¿no? 10.000 amperios de cortocircuito. Pero las protecciones que están aguas abajo de él, con una distancia a lo mejor de 15 centímetros de cable, podrán ser probablemente de poder de corte 6,6 kiloamperios. Es decir, con un poder de cortocircuito mucho más bajo. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el que ponga en cabecera va a estar limitando la intensidad de cortocircuito. El automático tiene dentro, decíamos, una bobina, que es la que corta cuando hay un cortocircuito, relé magnético. Pues los fenómenos transitorios que se van a dar en esa bobina, cuando haya un cortocircuito, van a hacer que la corriente de cortocircuito se reduzca. Normalmente las bobinas tienen una cierta inercia con la corriente, no sé si os lo había comentado, bueno, lo veréis de todas maneras en sistemas. La variación de la corriente en una bobina sigue una gráfica muy similar a la variación de la tensión en un condensador, es decir, le lleva un determinado tiempo desde que yo le meto un escalón de tensión a una bobina el que se establezca la corriente que se tiene que establecer para ese valor de tensión. Cuando hago un cortocircuito, esa bobina que tiene dentro me va a limitar, me va a retardar esa aparición de la intensidad de cortocircuito con un efecto de limitación. Y lo que va a hacer es que aguas abajo la intensidad de cortocircuito sea más pequeña. De esa manera, en un cuadro, con una instalación, voy encadenando protecciones magnéticas, enseguida voy a reducir la intensidad de cortocircuito a valores muy pequeños. En cuanto tenga 3 protecciones encadenadas, probablemente ya estaré, o ya podré utilizar en la última una protección de 3,3 kiloamperios, probablemente, de las más bajas que hay, ¿no? De las gamas que se utilizan en vivienda. Eso el fabricante me lo da con estas gráficas de aquí, concretamente con la de la derecha. En esta gráfica entras por aquí, con el valor de intensidad, cortas la gráfica que sea y aquí obtienes la intensidad limitada. Si fuese una diagonal sería igual, como la gráfica está por debajo de la diagonal, quiere decir que la intensidad de salida siempre es más pequeña. De cortocircuito estamos hablando, ¿eh? Esto me imagino que con Jorge o con Ricardo os comentará con catálogos de viviendas que te lo dan mucho más claro que aquí. Vale, te dan un cuadro, una tabla, con unas casillas en la parte de arriba, con los diferentes modelos, casillas en la parte de la izquierda y entonces en la tabla te pone cuál puedes combinar con cuál, por esa limitación. ¿Y los magnetotérmicos tienen en cuenta la frecuencia? O, por ejemplo... Están pensados para trabajar en una determinada frecuencia. o sea, yo por ejemplo uno de aquí no lo puedo usar en otro sitio que use otra frecuencia. Creo que sí, porque vienen ya para el mismo margen, entre 50 y 60 te van a funcionar. Creo que hoy en día todos los fabricantes, o la mayoría, fabrican para poder vender al mercado americano exactamente igual que aquí. Pero bueno, la frecuencia influye porque, como lo que tengo es un circuito magnético con una bobina, la frecuencia entra en esas fórmulas de la... ¿cómo se llamaba? La impedancia de la bobina y todo esto, depende de la frecuencia. Entonces el comportamiento de ese electroimán que me dispara cuando hay un cortocircuito es diferente a 50 Hz que a 60. Pero bueno, tampoco hay mucha diferencia. Los motores, por ejemplo, también se comportan de manera diferente. Motores habitualmente te vienen con una placa que te da unas características para 50 Hz y otras para 60. Entonces, la misma placa, el mismo motor, si lo vendes en el mercado americano, funciona de una manera y aquí funciona de otra. Otra velocidad de salida, otra potencia. Bueno, luego tendríamos los guardamotores magnetotérmicos. Esto ya se parece mucho más al de una vivienda, con una peculiaridad. Lo que tienen que no tiene uno de la vivienda es esto de aquí, la regulación. Igual que el térmico de un motor, me permiten regular. Si pongo un guardamotor magnetotérmico, no me hace falta térmico en el motor. ¿Vale? Esto serían las dos protecciones en uno. Y aquí el típico de protección de un circuito de mando. ¿Vale? Y sí, aquí sí se pueden utilizar unipolares para proteger el mando. En una vivienda no se pueden utilizar unipolares, aquí en un circuito de mando podemos utilizar una protección unipolar, que pondremos lógicamente en la fase siempre, si es alterna. Bueno, hoy vamos a ver hasta aquí. ¿Vale?
Venga, vamos a coger los tableros.